que viene de la iglesia hispana, aquí está en tu casa. Hermanos, buenas noches. Feliz comienzo de semana y feliz año también. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa en esta noche. Señor, imploramos tu presencia en este lugar. Que todo lo que se diga en esta noche, Señor, pueda provenir directamente de ti, Señor. Que las palabras provengan de ti, porque solo tus palabras, Señor, son las que viven y permanecen para siempre. Que tus santos ángeles, Señor, nos asistan en esta noche y que tu Espíritu nos ilumine al abrir tu palabra. Que salgamos de acá, Señor, diferentes, no como hemos llegado, sino diferentes, y que nos ayude, Señor, a vivir una vida que te honre, Señor. Que podamos consagrarnos cada día y que sobre todo podamos servir, Señor, a los demás, predicar tu palabra. Bendice, Señor, a las visitas en esta noche, a nuestros amigos que han tomado su tiempo de venir esta noche acá. Bendícelo, Señor, y a cada hermano, a cada presente, Señor, bendícelo según su grado de fe y de acuerdo a tu santa voluntad, Padre Celestial. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 469. Hermano Vivar, puedes quedar por acá. Vamos a colocarnos de pie. Paz ganado en dicha la traerás en toda afán seguro estoy, pues Dios me guarda, suyo soy. Jesús me dio esto, sé su propia en todo senda oscura aquí el Salvador conmigo va. Ayer tinieblas y vuelven, mañana donde yo el de bonanza y tempestad me ampara siempre su bondad. Jesús me guía, esto sé, su propia mano me guiará en toda senda oscura aquí. El Salvador conmigo va. Señor, la mano que me das, contento en torno de hoy más. Acepto alegre por venir, pues Dios me quiere conducir. Jesús me guía, esto sé, su propia mano me guiará en toda senda oscura aquí el Salvador con
mí probado su poder, la muerte misma no iré, pues a nadie temeré. Jesús me guía, esto sé, su propia mano me guiará en toda senda oscura que el Salvador conmigo va. Amén. Vamos a sentarnos. Una vez más, hermanos, buenas noches. Estoy contento una vez más de estar aquí porque me dicen, esta es tu casa, ¿no? Y a quien no le gusta que le digan eso, aquí es tu casa, ¿verdad? Nuevamente quiero decirles un feliz año a todos. Yo contento una vez más de poder traer la palabra del Señor. Sé que estamos estudiando el santuario, ¿verdad? Eso es lo que me dijeron por ahí. Y qué bueno que, porque el santuario nos trae unas lecciones muy importantes para nosotros. Y cuando a mí me dio el pastor, me dice, Vivar, yo necesito que me lleves, me prediques un tema allá en Petermay y quiero que toques el efod. Le digo, pastor, pero yo no sé ni qué es el efod. No, tú sabes. Bueno, le digo, ok, pues no hay problema. Pero créanme que no me gusta mucho, soy sincero, no me gusta mucho estudiar Éxodo y todos esos libros, ¿no? Pero si Dios te llama, hermano, es porque Él sabe que tiene algo para comunicarle a través de la persona a quien llama, ¿verdad? Y en esta noche vamos a estudiar el efod y el pectoral, ¿verdad? En el libro de Éxodo, en el capítulo 28, nosotros encontramos, hermanos, las instrucciones que Dios le da a Moisés para que construya la vestimenta del sacerdote. Hermanos, Dios quiere que sus ministros tengan una vestimenta apropiada. Dios, hermanos, quiere que las personas que sirven en el templo sean responsables y que tengan una vestidura apropiada. Y nosotros vamos a ver, hermanos, que Dios le dice a Moisés que construya la vestimenta del sacerdote de materiales muy caros. ¿Verdad, hermano César? Muy caros. Si hacemos la comparación en nuestros días, esos materiales son carísimos, que cualquiera no lo podría vestir, hermanos. Cualquier persona no lo puede. Y eso no es solamente para demostrar que el pueblo de Dios tiene. No es para vanagloriarse y decir que el sacerdote de ese tiempo tiene que vestirse así. No, hermanos. Cada pieza de la vestimenta del sacerdote tiene un significado muy importante. Vamos a leerlo, Éxodo 28, del 1 al 14. Dice así lo siguiente: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas de Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. ¿Ven?
¿Para qué está haciendo? Para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá, dice, 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Vamos a quedarnos hasta ahí, hermanos, y vamos a ver qué podemos aprender de estos mandamientos que Dios le da a Moisés. Hermanos, vemos que el efod era una de las piezas más coloridas en la vestidura del sacerdote, pero a la vez, hermanos, vemos también que es la pieza más compleja de la vestidura del sacerdote. Como cada vestimenta del sacerdote, hermanos, tiene un significado importante, y todas ellas representan el carácter de Cristo. Representan el carácter de Cristo que nosotros como iglesia debemos abrazar. Encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, hermanos, que en Primera de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 18, nosotros encontramos que la palabra de Dios dice que Samuel siendo aún niño, él ministraba en la casa de Dios usando un efod, ¿no? Entonces nosotros vemos cuán responsable, hermanos, era Samuel siendo niño aún. ¿Qué nos quiere decir, hermanos? Que los ministros que ministran en la casa de Dios deben de ser responsables. Deben vestirse el efod. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que los ministros en la casa de Dios deben vestirse de Cristo. ¿Para qué? Para poder juzgar a los hermanos. Pero no juzgar, hermanos, yo lo que quiero decir es que puedan impartir justicia. Que puedan juzgar, o sea, no de juzgar, de criticar, pues de juzgar las cosas que hacen, no. De juzgar, lo que quiero decir es que de impartir sabiduría, de impartir conocimiento, de aconsejar, de instruir al pueblo. Y para eso, hermanos, necesitamos nosotros tener la vestidura de Cristo. Dice que la palabra del Señor que Samuel ministraba vestido con un efod. Samuel, hermanos, está vestido de Cristo. Y así ministraba en el templo del Señor. Encontramos también, hermanos, en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 6, en el versículo 14, donde nos habla, hermanos, que David, el rey David, danzaba delante del arca de Dios cuando
lo trasladaban de Silo hacia el templo, hacia Jerusalén, dice que David danzaba delante del arca vestido un efod de lino. No es común ver a un rey vestido un efod. Pero sin embargo, si nosotros leemos, hermanos, la Biblia, nos damos cuenta que Dios permitió a David ciertas cosas que a otra persona no lo había permitido. ¿Por qué será, hermanos? ¿Ah? Nosotros vemos que David dice, danzaba vestido un efod de lino. Nosotros vemos a David que entró al templo, donde estaba el sacerdote, y comió los panes de profanación, cosa que no le era permitido a David. No le era permitido. Entonces, hermanos, Dios le permitió hacer ciertas cosas a David, hermanos, porque esto significaba, era una sombra de Jesucristo. Por eso Dios le permitió a David hacer unas cosas que a otra persona nunca lo había permitido. Pero sin embargo, encontramos lecciones, hermanos, que David pudo hacerlo. Otra cosa que fue permitido a David, también que llevar el efod, que comiera los panes de levadura. Y bueno, se me fue ahora, pero lo que recuerdo son estas, ¿ok? Entonces, hermanos, los materiales que estaban construidos el efod, habíamos dicho que tienen un significado muy importante. Y vamos a leer, hermanos, en el versículo 3 del capítulo 39 de Éxodo, vamos a encontrar nosotros que nos detalla cómo fueron construidos el efod o la vestimenta del sacerdote. Nos habla con más detalles. Dice lo siguiente. 39. Sí, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. ¿Lo tienen? Dice así: del azul púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo dice, hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Y aquí viene lo interesante, mire. Y dice, y batieron láminas de oro y cortaron en hilos el oro. ¿Para qué? Para tejerlos entre el azul púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. O sea que, hermanos, batieron el oro, lo hicieron en láminas y luego lo cortaron como hilos al oro y lo tejieron juntos con el azul, junto con el carmesí. Muy interesante, hermano, muy interesante. ¿Y sabe? ¿Y quiénes lo hicieron? Habíamos leído al principio que dice que Dios impartió sabiduría a los artífices para que hicieran la obra primorosa, o sea, era una obra especial. Hermanos, aquí, ¿qué lección nosotros podemos encontrar? De que los que deben trabajar en la casa del Señor deben de ser artífices. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas de Dios, hermanos, deben ser bien hechas. Las cosas para Dios, hermanos, no se hacen medias. Deben ser hechas porque a Dios le gusta la perfección. Dios es perfecto. Y entonces la lección que nosotros podemos sacar aquí, que los que trabajamos en la casa del Señor debemos ser artífices. ¿Ah? Hacer las cosas bien para el Señor. Dice el versículo, entonces, ¿qué representa el oro, hermanos? ¿Qué representa el oro?
El oro, hermanos, significa, representa la naturaleza divina de nuestro Dios. La naturaleza divina. Y cuando nosotros leemos la Biblia, también encontramos que dice que nuestra fe debe ser probada como el oro. En primera de Pedro 1, el versículo 6 al 7, lo podemos encontrar allí. O sea que cada material, como vamos a ver en esta noche, hermanos, tiene un significado importante. Tiene un significado importante. Lo encontraron en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Ajá. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice que es necesario que el cristiano, hermanos, sea afligido en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El azul. ¿Qué representa el azul? El azul, hermanos, es el color del cielo. El color del cielo. Después de que nosotros permitamos que la obra de la cruz sea manifestada en nuestras vidas, hermanos, el azul refleja la vida de Cristo, que es manifestada por medio de su muerte en la cruz. Entonces, no por nada Dios utilizó esos colores en el efod. Vamos a ver el color púrpura. Dice que significa la realeza, el reinado, la autoridad y la vida espiritual, hermanos, conlleva autoridad y no autoridad vamos a decir, de posición, sino la vida en autoridad, que es una vida práctica, hermanos. O sea que le voy a poner un ejemplo. Jesucristo dice la palabra del Señor que hablaba como quien tenía autoridad, ¿verdad? Autoridad no es de posición. Autoridad no es de mandar. Autoridad, hermana, es de una vida práctica, de una vida consagrada a Dios. Hay un dicho que dice que no tengan nada, que no tengan rabo para que lo pisen, dice. O sea que el cristiano debe ser transparente. Transparente, que nadie tenga que decir de usted. Eso debe ser la vida cristiana. Y cuando usted hable algo, lo diga con autoridad. Cuando usted tenga un acuerdo con alguien, diga, no, él es correcto, él va a cumplir lo que está diciendo. Exactamente. Exacto, si es sí, sí, y si no, es no. Entonces, una vida con autoridad está basada en la vida de hecho, hermanos, no de solamente palabrería, sino de hechos. Ejemplos tenemos en la vida de Jesús. Jesús hablaba como quien tenía autoridad. ¿Por qué? Porque era una vida correcta. Sus actos eran correctos. Nadie podía decirle, mira, ayer tú dijiste esta cosa, o ayer tú prometiste esto y no lo cumpliste. No, era una vida perfecta. Y entonces el Señor quiere que sus hijos, su pueblo, también tenga una vida con autoridad, que sus hijos puedan hablar
con autoridad. Eso es lo que quiere el Señor de su pueblo. El color rojo. Dice que el rojo le sigue en orden al púrpura, en el orden divino. Este es el color muy rico, como el de la sangre de Cristo Jesús. Nosotros hablamos de la sangre de Cristo Jesús que quita los pecados del mundo. Y el rojo representaba la sangre de Cristo. En 1 de Juan capítulo 1, vamos a leer en 1 de Juan capítulo 1. El versículo 7. 1 de Juan, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con su Hijo. No, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, el rojo significa la sangre de Cristo que quita el pecado a nosotros los cristianos, a nosotros los seres humanos. Vamos a continuar. Vamos a continuar más adelante. También dice que el efod llevaba piedras de ónice, 2 piedras de ónice. Y estas piedras, hermanos, iban colocados en las sombreras del efod. Y dice que en cada piedra llevaba los nombres de las 12 tribus de Israel, conforme al orden de su nacimiento. ¿Quién era el primogénito de Israel? Rubén, ¿verdad? Rubén. Entonces, así en ese orden, hasta el último. Pero, ¿qué significaba esto, hermanos? ¿Por qué esas piedras tenían que ir en la hombrera del efod? ¿Ah? Hermanos, estos representan, hermanos, que así como el sacerdote entraba hacia el santuario llevando los nombres de las tribus de Israel, o sea que el sacerdote, hermanos, llevaba las necesidades del pueblo de Dios hacia el altar. Era un símbolo de Jesucristo, hermanos, quien también lleva las necesidades de su pueblo sobre sus hombros. Cuando nosotros leemos en el libro de Isaías, vamos a buscar en el libro de Isaías, en el capítulo 46, en el versículo 4. Habíamos dicho que eso significaba, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que lleva a su pueblo sobre sus hombros. Isaías 46, 4. ¿Lo tienen? ¿Me lo leen, por favor? Amén. Dice, hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Entonces, hermanos, Dios, habíamos dicho que nuestro Señor Jesucristo lleva a su pueblo sobre sus hombros. Cuando el profeta Isaías también anuncia el nacimiento de Jesucristo, ¿qué es lo que dice Isaías? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice? Vamos a leerlo en Isaías 9. En Isaías 9.
Isaías 9, versículo 6. ¿Lo tienen? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y menciona la palabra hombro, ¿qué? Dice, versículo 9, 6. El principado sobre su hombro. Entonces, hermanos, desde la antigüedad, desde cuando el pueblo de Dios peregrinaba en el desierto, todo lo que hizo Dios en el santuario era una sombra de lo que había de venir. Desde ahí Dios nos está diciendo que Jesucristo llevará a su pueblo sobre sus hombros. Y nosotros vemos el cumplimiento de la profecía cuando Cristo murió. Llevó todos los pecados del mundo sobre sus hombros. Y lo sigue llevando ahora, porque hoy Él aún sigue intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Las vestiduras del sacerdote, mis hermanos, no solamente hablan de Jesús llevando y soportando a su iglesia, sino que también tipifican a la iglesia. Las piedras de ónice también hablan de aquellos en la iglesia que soportan las cargas de sus hermanos sobre sus hombros. O sea que no solamente las piedras tipifican el carácter de Cristo, que llevando la carga de su iglesia, sino que también tipifican a los hermanos de la iglesia llevando las cargas de unos con otros. También, hermanos, Dios quiere que su pueblo, que los líderes, que los ministros lleven la carga de los hermanos sobre sus hombros. Porque nos recomienda, dice, soportaos unos con otros, llevando las cargas unos con otros, intercediendo, orando, aconsejándolo, levantándolo si se cayó. Eso es lo que el Señor quiere. Y entonces las piedras de ónice sobre las sombreras del sacerdote también tipifican la labor que debe hacer el cristiano en su iglesia. Todos los hermanos, en Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es lo que nos dice acá? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Hermanos, Dios nos llama a nosotros pueblo escogido. Dios nos dice que nosotros somos real sacerdocio, que nosotros somos sacerdotes. Entonces, hermanos, yo digo, ¿cómo se deben vestir los sacerdotes? Muchas veces, hermanos, hasta a mí me ha pasado que cuando hablaban acerca de la vestimenta de la iglesia, yo siempre decía, pero la vestimenta no tiene que ver nada. Yo le decía, mire, Jesucristo no predicaba con corbata, no predicaba con camisa, no predicaba, ¿verdad? Pero sin embargo, para todo aquel ministro en la casa de Dios, sí
Dios quiere que tenga una vestimenta apropiada. Y nosotros, hermanos, todos somos sacerdotes, dice la palabra del Señor. Quieras o no, te guste o no te guste, Dios lo está diciendo. Dios lo está diciendo cómo debe ser la vestimenta del sacerdote. Y aunque a muchos de nosotros no nos gusta, hermanos, pero debemos aceptar lo que Dios dice. No lo entendemos, ¿verdad? No lo comprendemos. ¿Por qué lo hace Dios? Pero eso es lo que le agrada al Señor. Y si nosotros queremos ser fieles a Dios, pues debemos obedecer, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos nosotros somos sacerdotes. Necesitamos una vestimenta adecuada para ministrar en la casa del Señor. Nosotros, hermanos, como sacerdotes, debemos de vestirnos el efod, que es Cristo Jesús. Todos nosotros. Dice el apóstol Pablo que debemos vestirnos la coraza del Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo Jesús, hermanos. El efod representa el carácter de Cristo. Y todo ministro del Señor, todo sacerdote del Señor debe vestirse su efod para ministrar en la casa del Señor. El cinto primoroso. El cinto primoroso, hermanos, dice que el efod era una sola pieza, ¿verdad? Una sola pieza. El cinto formaba una sola pieza con el efod. ¿Y para qué servía el cinto? Para ajustar el efod al cuerpo del sacerdote, ¿verdad? Y se servía para ceñirse. Formaba una sola pieza con el efod, hecho con los mismos materiales que el efod, para atar firme el efod al cuerpo del sacerdote y para que éste pueda servir. Hermanos, cuando nosotros hablamos de ceñirse, en la Biblia nosotros encontramos, dice que cuando en la última cena, ¿no?, dice que Jesús se ciñó una toalla. ¿Para qué? Para servir. Cuando él se ciñó la toalla, empezó a servir. Porque dice que él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, hermanos, nosotros encontramos en la palabra del Señor que Él nos recomienda que nosotros nos ciñamos para poder servir. Porque el Evangelio, hermanos, es de servicio. El Evangelio no es de palabras, el Evangelio es de servicio. Dice que los hechos hablan más que 1000 palabras. Y Jesucristo no solo hablaba, sino que Él hacía, servía. Entonces, la recomendación para nosotros, como pueblo de Dios, es que nosotros nos ciñamos del Evangelio para servir a nuestro Señor. Vamos a buscar en Marcos, capítulo 10, ya casi para terminar, capítulo 10 de Marcos, el capítulo 10, el versículo 42 hasta el 45. Marcos. Marcos 10, 42 al 45. Dice así: Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
ahí está. La vida del cristiano debe ser una vida de servicio. Una persona que quiere dar a conocer. Miren, hay muchos de nosotros que no sabemos o que no tenemos ese vamos a ir le voy a hablar de mí. A mí no me gusta mucho ir, tocar la puerta y decirle, mire, Jesús te ama, ¿no? No me gusta, le soy sincero. Y yo sé que hay muchas personas que también les pasa lo mismo. Pero hay otras personas que sí lo hacen, les gusta. Eso es su manera de evangelizar, ese es su don, ya Dios le dotó con eso, ¿no? Pero hermanos, hay otros que no le gusta. Yo soy uno de ellos, que no me gusta eso. Pero sí hay otras formas de hacerlo. Una manera de servir. Una manera de ayudar con algo. O sea que el evangelio es de servicio, de predicar el evangelio, sí, de decirlo, pero también de servicio. Y el Señor nos recomienda a nosotros que sirvamos, que nos ciñamos del evangelio, porque Dios quiere que sirvamos a Dios. Dios quiere que mostremos el amor de Dios a través de nuestro servicio. En Mateo 10 también, también nos habla del mismo. Mateo 10 nos dice lo siguiente. Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, hermanos, el cristiano no debe tratar de ser más que Jesús. Dice, bástale ser igual a Él. ¿Cómo era Jesús? Servía con hechos, sanaba. Era una persona de servicio. Y lo mismo quiere el Señor, que nosotros prediquemos el evangelio a través de nuestro servicio. Hermanos, yo dije que hice mi petición a Dios en este nuevo año, que me ayudara a acercarme más a Él. No es fácil, hermanos, sabe que yo les voy a hablar sinceramente a ustedes. No es fácil con los luchar con los niños de ahora. Yo le digo a mi esposa, mira, los niños de ahora no son los niños de mi tiempo. Y justamente venía hablando con nuestro hermano Rudy, ¿no? de la lucha de cada día. Que más, cada día las luchas van a ser más. Y a veces, hermanos, los niños se ponen a pelear, se ponen a molestar. Y a veces a través de eso surgen discusiones en la casa. Eso es imposible de evitar si no nos consagramos al Señor, ¿verdad? Pero mientras nosotros más tratamos de consagrarnos al Señor, el enemigo también se esfuerza más por poner trabas en la casa. Mire, hermano, yo cuando mi esfuerzo más en tratar de hacer las cosas para Dios, el enemigo me pone más trabas. Y estoy seguro que no soy el único. Pero sin embargo, hermanos, dice que todo se puede con Cristo que nos fortalece. Quiera, hermanos, que este año nosotros también decidamos hacerlo. Yo he decidido, hermanos, de hacer mi culto familiar todos los días. Y más tardar a las 6 de la mañana, hermanos, yo despierto a mis niños y lo hago leer la Biblia a ellos. Y a veces que yo me quedo un poquito dormido, mis niños ya se levantan, agarrado la Biblia y van, papá, vamos a leer la Biblia.
Entonces, hermanos, es posible. Es posible. Y entonces, hermanos, mi recomendación, que lo hagamos con más perseverancia. Aunque el diablo, hermanos, va a poner trabas, pero con el poder de Dios vamos a lograrlo. Dice, porque los días que estamos viviendo son días malos. Entonces, hermano, que el Señor les bendiga y que nos dé pues esas fuerzas que necesitamos para romper toda atadura que nos pone el enemigo. ¿Ok? Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Vivar. Mis hermanos, vamos a cantar el himno 603. Vamos a colocarnos de pie. Cristo, cada día pleno de Él, por la senda nuestra sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo